Ahí está. Bueno, pues, hola, ¿cómo están grupos? Bienvenidos a la segunda charla del grupo Evolución. Aquí ahora va a ser dada por mí, Carlos Carpio, y vamos a hablar sobre el tema que había propuesto, que va a ser, vamos a hablar sobre mecánica cuántica y las leyes herméticas, y cómo las dos se unen y cómo una de la otra no simplemente se chocan, sino se unifican armoniosamente y una trabaja una sobre la otra para venir y crear una forma unificada y sencilla de cómo explicar las cosas. Entonces, antes de empezar la charla, pues bueno, vamos a ver. Yo preparé varios videos y entonces casi todos están subtitulados menos uno. Entonces, yo lo vine acá y lo saqué de una película y yo mismo hice los subtítulos. Entonces, hace muchos años. Entonces, para que se preparen y para que miren de que hay también información visual para que ustedes entiendan y comprendan bien cómo están las cosas, porque si no tenemos una forma visual de ver, no creo que definitivamente no vayamos a venir y entender esto correctamente, ¿va? Entonces, vamos a empezar primero con una de las cosas más importantes, unificando el marco sobrenatural y el marco natural. Entonces, ¿qué define un marco natural y un marco sobrenatural? Va, hablemos sobre primero, digamos que esta cajita es un marco, es un cuadrado. Pero después de eso se separó en dos. Y después aquí está el marco sobrenatural, sobre lo natural. Esta separación causó un trauma en la en el psique o en el colectivo humano que nos llevó a separarnos y nos llevó a tener formas distintas de cómo venir y ver la realidad. Pero esto fue necesario para nuestro propio crecimiento, para venir y generar y entender la ciencia como nosotros lo conocemos. Entonces, la formulación y la epistemología sobre de lo sobrenatural fue hecho deliberadamente y para la evolución de la ciencia y para la separación de la religión, porque esto fue para los tiempos del oscurantismo, donde normalmente la religión tenía un fuerte poder sobre la ciencia que antes no era conocida como ciencia, sino eran o conocidas como brujería o artes oscuras o como también las cosas del ocultismo y también la alquimia. Como era conocida antes la ciencia, era alquimia. Entonces, ya hablamos de la separación que creó varios traumas en el colectivo humano que ahora nosotros tenemos que rectificar, no solamente nuestro propio conocimiento, pero sino también nosotros mismos, porque esto nos va a ayudar a volvernos mejores personas, personas más íntegras, que también busquen entender y comprender de que todas las cosas están conectadas y a tener un mayor nivel de conciencia significa tener un mayor crecimiento de madurez espiritual. Entonces, ¿cómo esto así va a entender? Entonces, ¿qué es la verdadera meta de la ciencia? La verdadera meta de la ciencia es encontrar la mejor, bueno, explicación a la evidencia, no hacer diferentes interpretaciones para adaptarse a cualquier marco metafísico particular. Entonces, entender de que también todo está conectado y nada es al azar. Todo se conecta por amor y crea una gran red de unificación. Entonces, tenemos que entender la ciencia de ahora no es como una ciencia ideal, porque tracemos nuestro rumbo desde lo conocido que es la ciencia que conocemos ahora. La ciencia de ahora explica directamente de cómo hacen muchos experimentos, muchas investigaciones, pero estas investigaciones son pagadas por inversionistas y esos inversionistas simplemente buscan las investigaciones que beneficien a su agenda y a su visión para venir y profundizar y para darles una eh, ¿cómo se llama? Una leverage sería que les dieran una mayor influencia sobre lo que quieren ejercer.
Entonces, muchas de las investigaciones de algunos científicos también están comprados. Entonces, ahí eso hay que aprender a tener un discernimiento y un entendimiento de eso. Porque la ciencia debería venir y lo que debería hacer es venir y explicar la evidencia. Entonces, explicar el ambiente no y las causas, no simplemente los efectos y no ver qué efectos le benefician más a las personas que invierten y pagan las facturas. Y eso es lo que nosotros tenemos que venir y llegar a aprender con todo esto. Porque nosotros verdaderamente tenemos que ver que todo está conectado y nada es al azar. Entonces vamos a hablar ahora un poquito del, de la historia del hermeticismo. El hermeticismo que miramos aquí es sobre los tres iniciados. Los tres iniciados fueron un grupo de personas, o bajo una teoría, una persona, bajo el nombre de los tres iniciados, que era un masón, porque el libro originalmente o el manuscrito salió de los grupos, del grupo masónico de Nueva York en 1900, en los 1900 creo. Entonces, se dice que esas enseñanzas vinieron desde Egipto y que también los griegos lo habían guardado antes de la creación de Egipto, el Egipto actual. Entonces, también habla directamente sobre de que los grupos de la antigüedad, que eran los grupos de matemáticos liderados por Pitágoras, que hablaba sobre phi o el Golden Ratio en inglés, que hablaba sobre cómo las diferentes relaciones y las correlaciones de diferentes personas estaban directamente, este conocimiento era guardado y ocultado deliberadamente para ser protegido, porque las masas en ese momento no lo hubieran entendido y lo hubieran conocido como cosas que van directamente con su noción de cómo que se creía antes, porque recordemos de que en el antiguo griego se creía y también en Egipto bajo un panteón de dioses. Entonces, este panteón de dioses se pueden ver como aspectos de un solo todo, simplemente, pero antes no había una noción de que todo estaba deliberadamente conectado y que simplemente eran aspectos, sino que cada dios regía una fuerza, entonces habían siempre diferentes templos, entonces no había un sistema unificado. Al no haber directamente un sistema unificado, podemos venir y decir de que esto, por ser un conocimiento revolucionario, podría ser directamente ser conocido como una herejía y directamente sería un problema de nación o de Estado, porque estaría directamente yendo en contra del poder del gobierno. Entonces definitivamente tuvo que ser oculto y ser dicho en formas crípticas para ser y para que las personas que conocieran este mensaje pudieran venir y verlo y conocerlo. Entonces, pero siempre hemos sabido de que las leyes herméticas también ahora van en favor y en el orden de la ciencia que conocemos ahora y que queremos llegar a venir y profundizar y también observar y compartir con otras personas. Entonces vamos a hablar cortamente de las leyes del hermeticismo y cuáles son las. Son 7 leyes. Entonces, el principio del mentalismo. Todo es mental y el universo es mental. El principio de la correspondencia. Como es arriba, es abajo. Y como es adentro, es afuera. El principio de la vibración. Nada descansa, todo se mueve y todo vibra. El principio de la polaridad. Todo es dual. Todo tiene polos. Todo tiene su par. De opuestos, los opuestos son idénticos en naturaleza pero diferentes en grados. El principio de ritmo. Todo fluye hacia afuera y hacia adentro. Todo tiene sus mareas. Todas las cosas suben y bajan. Las oscilaciones del péndulo se manifiestan en todo. El principio de causa y efecto. Todo causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la ley. El principio de género. El género estará en todo. Todo tiene sus principios masculinos y femeninos. El género se manifiesta en todos los planos. Bueno, yo sé que aquí puede haber muchas preguntas, mucha creatividad y mucho, pero definitivamente creo que estoy viendo que vamos a hacer diferentes partes porque hoy solo vamos a cubrir la, el principio del mentalismo. Todo es mente y el universo es mental. Porque es así de grande y extenso.
Entonces vamos a ver, ¿qué podemos entender las de leyes herméticas? Lo que hemos creído hasta ahora no es, no es como es y funciona la realidad. De estas leyes podemos derivar nuevos entendimientos que están aliados con las leyes naturales. Conociendo estas leyes podemos entender de una mejor forma la naturaleza holográfica fractal de la realidad. Entonces, vamos a tocar el primer punto un poquito. Al decir de que lo que nosotros hemos creído, que cómo funciona el universo y funciona la realidad, puede que directamente sean erróneas y equivocadas. Como podemos decir de que el mundo físico es ilusionario en naturaleza y podemos venir y decir de que el espacio y tiempo, que como lo conocemos en el mundo físico y en el materialismo, no es como en realidad es. Y en realidad nace, por así ponerlo, de la ley natural de que todo es mental. Significa que nace de una ley mucho más natural y que precede al espacio y tiempo. ¿Y qué precede al espacio y tiempo? La conciencia y como también las leyes del hermeticismo, en este caso la ley de que todo es mental. Entonces vamos a venir y explorar esto más a fondo en las próximas diapositivas. Entonces, de estas leyes podemos derivar nuevos entendimientos que están alineados más con las leyes naturales. Esta pequeña oración hace referencia a la ciencia de mecánica cuántica y cómo trata de venir a explicar la realidad, que también lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y conociendo estas leyes podemos venir y entender de una mejor forma la naturaleza holográfica de la realidad. Entonces, vamos a hablar ahora sobre el principio del mentalismo. El universo es mental y, bueno, retenido en la mente del todo. Para entender cómo está en la mente del todo y cómo es hacer las nociones de que la ciencia es sinónimo de materialismo, tenemos que ir a la mecánica cuántica. Entonces, pasemos y entremos a la mecánica cuántica entonces. La mecánica cuántica, hablemos. Orígenes de la mecánica cuántica. La teoría cuántica empezó en los 1900 con el hallazgo de Max Planck, que un problema asociado con la radiación de cuerpo negro no podría ser resuelto sin que la luz fuera tratada como una partícula. Entonces, Max Planck fue el originador de el campo de la mecánica cuántica a base de este problema, porque él estaba diciendo que cómo puede ser la luz tratada como una partícula. Entonces está hablando de los fotones. Entonces en los átomos existen también, ¿cómo se llaman? Los fotones, que son los que llevan la luz. Entonces, y después de eso hubo otro científico que fue y habló sobre qué cosa van los fotones. Tampoco simplemente eran partículas, sino eran ondas. Entonces dijimos, wow, ¿cómo funciona eso, verdad? Pero entonces podemos venir y ver ahora el famoso experimento de la doble rendija. El experimento de la doble rendija consiste en observar a la luz pasar por dos rendijas. Al ser observado, su trayectoria cambia, dando a paso que ahora conocemos como el fenómeno de observador, y abrió campo a las investigaciones de conciencia. ¿Qué es el fenómeno de observador? El fenómeno de observador significa y plasma de que cuando una partícula es observada, es influenciada por la persona que la mira. Entonces, y en lugar de ir a derecha, puede que por el observador y por la influencia que pone, puede directamente que vaya a, a la izquierda. Entonces entramos ahí a lo que se le conoce como efecto placebo. Y al efecto opuesto del placebo, que es la persona que no conoce. Entonces ahí empieza también un experimento que lo conocí en inglés, que se conoce como un double blind experiment, en donde la persona que está proporcionando la medicina se la da al paciente sin que él sepa. No, es de que sin que la persona y la persona que está administrando la medicina sepa, y solo un tercero directamente, que es el del control, puede saber cuál de los dos tiene el placebo y cuál no. Entonces, ahora, esto significa que sí. ¿Qué pasa entonces cuando las cosas no son observadas?
Esto significaría que el universo mental se rige o yace de una, un modelo inteligente. Entonces no viene directamente de nada, sino de que significa que hubo un modelo inteligente que creó el universo. Entonces, eso es lo que se le llama el creador infinito o la fuente no manifestada. Entonces, pero ¿cómo es de que todo esto está directamente conectado? Sino también por lo que conocemos como el entrelazamiento cuántico. Significa que todas las cosas están conectadas en una red y todos los puntos de la red generan un punto de convergencia cuántico en donde todos los otros puntos tienen la misma información de todo al mismo tiempo. Entonces, para no venir y no generar una sobrecarga de información, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde hablamos un poquito de esto. Entonces, vamos a hablar sobre el ambiente y sobre el colapso de la onda partícula. Entonces, el ambiente siendo ahora el entrelazamiento cuántico, lo observable y lo que no se puede observar pasa o transcurre en el trasfondo de y en las profundidades. Esto significa que como en una de las leyes herméticas dice, como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Significa, conociendo un poquito más sobre otro tipo de ciencias, podemos directamente venir y entender de que todas las cosas y todo el universo observable, siendo la naturaleza del espacio y tiempo, está agrupado o se yace adentro de el creador infinito o la mente en este caso. Entonces, al saber esto, significa que hay un modelo inteligente que está creando y que es el hardware de la simulación que nosotros conocemos como el universo, y eso es lo que se le llama una matrix orgánica. Entonces, esto viene acá y nos dice que existe desde las frecuencias de las octavas mayores, que digamos que son tres, desde la treceava, de la doceava y así abajo hasta las donde nosotros estamos, nuestro cuerpo orgánico está en la tercera dimensión, en la tercera octava, y rige control sobre la segunda y sobre la primera, y nuestra mente, por ser energética y por ser energía en movimiento y por ser nuestro vehículo, la imaginación puede interactuar con el cuarto y con la quinta octava, siendo las dimensiones. Entonces, significa que las conexiones, los puntos de convergencia están afuera y adentro del espacio-tiempo al mismo tiempo, significando que algo puede existir y no puede existir al mismo tiempo, y las dos cosas son válidas simultáneamente y no se puede desvalidar solo hasta que es observada. Entonces esto significa que la conciencia que uno ejerce y el libre albedrío, pero si nosotros hablamos de la mente, esto lo vamos a ver en otras leyes más adelante, significaría que el libre albedrío que nosotros tenemos es parte del creador infinito o de la mente. Entonces, si nosotros, vamos a ponerlo así abstractamente, somos, como dice en la Biblia, hijos del creador, nosotros por lo tanto heredamos las habilidades del creador, que es que su libre albedrío y su habilidad de crear. Y como nosotros podemos experimentar a través de él, él también puede experimentar a través de nosotros, de nuestro cúmulo de información después de nuestra muerte. Cuando nosotros venimos y creamos un campo de retroalimentación y él y podríamos decir que metafóricamente nosotros subimos nuestra información y nuestras experiencias a la nube que es él, y eso se queda guardado simultáneamente en el ADN que dejemos a nuestra próxima generación, o conocido también como los archivos akáshicos, y en el creador infinito, que es la fuente o el sol central, como les gusta decir en el tema del, de las nuevas enseñanzas de New Age. Entonces, para venir y regresar otra vez a lo científico, podemos decir
de que en todos los puntos de convergencia simultáneamente, eso significa que en la naturaleza holográfica y fractal del universo todo esto existe y existirá y eventualmente se desenvolverá en el espacio-tiempo y en lo que nosotros conocemos como la realidad ilusionaria. Entonces ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es la gravedad cuántica. Entonces vamos a ver el materialismo es ilusionario en la naturaleza como es el espacio-tiempo. Entonces es de acuerdo general que el espacio-tiempo es conocido como ilusionario en naturaleza y emerge de la información. Y de esta información es que es lo que conocemos como la realidad física. Entonces hablamos de que si todas las cosas es información, significa que todo es mental, porque la información también es luz. Entonces la luz es entonces parte de que lo que crea nuestra realidad. Entonces significa que es maleable y puede cambiar y que nosotros la podemos influenciar. Entonces es hora de pasar a la forma bonita. Cuéntenme si no escuchan. Entonces aquí vienen. Ahora vamos a hablar de algunos conceptos de importancia. Vamos a empezar con las matemáticas fractales. Our universe cannot be purely random. There must be a feedback mechanism in the flow of the universe. Further evidence that this must be happening can be seen in fractal mathematics. For thousands of years, traditional mathematics mostly described man-made objects and motion. It could describe a pyramid or a column, but for living objects like a flower or a tree, you need fractal mathematics. Fractal mathematics are the underlying patterns that build the natural world. The great mathematician Benoit Mandelbrot created computer programs that used fractal mathematics to render complex forms. When Hollywood wants to create a whole new world in a science fiction film, a new planet, new plants, and new life forms, they use animation based on fractal mathematics to create a complexity of the natural world. To describe nature using math, you also need a feedback loop called iterations. If you start with a simple form, then iterate the formula, which means the formula feeds back on itself. You can see the complexity grow with each iteration. It is fascinating and beautiful to watch. When you make tiny adjustments to the formula or to the base form, you can create vastly different results. The possibilities seem virtually limitless. Witnessing this incredible variety and complexity helps to understand the vital role that the feedback mechanism plays in our universe. What is consciousness? Bueno. Qué hermoso video. Por ejemplo, esto viene de la película Connected Hall del 2016 de Nassim Haramein. Entonces, si alguien quiere venir y ver la película, avíseme con gusto. Voy a subirla a la nube y con gusto voy a poner un hipervínculo para que ustedes tengan acceso. Tristemente la película está en inglés y tiene subtítulos en español. Entonces, estos yo los hice y casualmente también tengo los subtítulos en español de la película. Entonces ustedes avísenme, yo con gusto los subo y se los paso y miren, definitivamente aprenderán mucho y es una de las cosas que les va a ayudar a pelar y a generar discernimiento dentro de ustedes. Entonces, ¿qué podemos venir a resaltar de este video así en una forma breve y concisa? La importancia de las fractales. Los fractales son patrones. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? Yo solo te iba a preguntar sí. el nombre. Ajá. ¿Cómo dijiste que se llamaba la película? Connected Hall. The Connected Hall de Nassim Haramein. Va. Igual sí me interesa verla, la verdad, si la subes me avisas. Va, está bueno. Eso definitivamente lo voy a hacer yo digo que el viernes. No. Bueno.
Entonces, como estaba diciendo, las fractales son los patrones repetitivos que se pueden ver, que se copian a las diferentes magnitudes. Entonces, por ejemplo, ¿esto qué significa? En las leyes herméticos dice que hay una parte, dice que todo, en la segunda ley que dice que todo es dual en naturaleza. Entonces significa que, como sabemos en el yin yang, significa que como hay algo bueno, hay algo malo. Son los extremos. Y en los dos puntos no es gris, sino es un espectrum, es como el arco iris. Entonces, nosotros cuando nacemos conocemos el espectrum, que es nuestra círculo más próximo, que es la familia. Entonces, eso va a dictar cómo vamos a ser primero y cómo se va a ver después reflejado en nuestra pubertad. Entonces, digamos que nuestra familia es buena por naturaleza, entonces vamos a ser buenos, pero en nuestra pubertad vamos a encontrar nuestras hormonas que nos van a ayudar a desarrollar nuestra personalidad, nuestra individualidad, que nos van a llevar a la siguiente, al opuesto, que es ser totalmente el opuesto de lo positivo que aprendimos y no está en un control o en un balance. Entonces, de lo positivo llegamos a lo negativo, al otro extremo. Y si nosotros no aprendemos en nuestra primera esfera de cercanía a nosotros, que es la familia, vamos a venir y expandirnos y nos vamos a expandir de una forma perversa, en el sentido de que vamos a venir y aprender por las malas o por lecciones o por karmas, que significa que vamos a experimentar dolor y que este dolor nos va a ayudar a integrar y a deshacer nuestra dualidad en la cual estamos estancados y nos va a llevar a una armonía y a aprender algo que sea conciso y armónico y fractal en naturaleza y que nos va a ayudar a madurar. Entonces es lo que se conoce como crecimiento espiritual, es sinónimo de madurez. Entonces una persona no crece con la edad, sino crece con sus experiencias y con las experiencias y las lecciones que aprende de las mismas. Entonces uno puede ser extremadamente viejo, pero puede ser un niño por adentro, como una persona muy joven, pero si aprende los conceptos correctos y las aprende de sus vivencias y experiencias, puede ser muy maduro para su edad. Entonces, ahora que sabemos que es una fractal o vamos a empaparnos en eso, vamos a pasar ahora al siguiente concepto, la, la retroalimentación. Creo que ya lo vimos, pero vamos a volver a verlo. This incredible variety and complexity helps to understand the vital role that the feedback mechanism plays in our universe. No se preocupen, ahora empiezan los subtítulos. What is consciousness? What is the experience of being self-aware? In order for such thing to occur, there must be a feedback of information. For instance, you looking at yourself in the mirror, knowing it's you. What if consciousness is actually a function of how space feedbacks on itself, which would be a dynamic that could generate self-awareness? Us feeding information to the structure of space-time and space-time feeding information back in terms of our experience every day. This feedback mechanism could be the source of the self-organizing system that we see all around us at the biological level and eventually becoming self-aware or conscious. This being the very extension of space-time looking back at itself and learning about itself. Starting Qué hermoso, qué hermoso. Pero bueno, entonces ahora podemos ver la importancia de las fractales. Estamos viendo y aprender a reconocer patrones. Entonces, tocamos un poco de la realimentación y del ser no manifestado y de Dios y de la fuente. Entonces, Él aprende por nosotros. Nosotros, entonces, ¿qué somos? Dioses. Y nosotros se realimenta por nosotros mismos. Entonces, conocido en inglés, estamos creando una feedback loop, un circuito de retroalimentación en tiempo real conectado
por medio de puntos de convergencia y conectados por nuestra conciencia. Entonces, significa que si todo es mental y todo está dentro de toda la realidad está dentro de un ser inteligente, nosotros estamos adentro de él, viviendo su experiencia. Es como decir, como dicen en términos esotéricos, estamos adentro de un sueño, pero este sueño es real para nosotros, porque nosotros estamos co-creando esto, lo estamos co-creando en grados, en la localidad y en la no localidad. En la localidad se habla de que todo lo físico lleva a un resultado físico. Y es decir, no, en la no localidad estamos diciendo que en las magnitudes superiores, estamos manipulando las energías, estados vibratorios en movimiento para que para que vibren, o sea, sonido, y que se mueva en una forma en que nosotros queramos directamente. Entonces ahí nosotros estamos creando un circuito de retroalimentación y que eventualmente se va a manifestar de las esferas más altas a las más bajas. Entonces podemos ver que este sistema de alimentación es orgánico, maleable, y está respirando vida. Nosotros somos herramientas y somos parte del proceso más grande. Entonces por eso es que dicen a veces en términos esotéricos de que hay que disfrutar el viaje, porque no se trata solamente de la meta, se trata de disfrutar el viaje y de no poner resistencia, porque eso nos va a ayudar a estar conectados con las magnitudes superiores y a influenciar de un mayor grado a las magnitudes inferiores. Y eso, poniéndolo de otra forma, es como decir, como dicen, las guerras se juegan en dos frentes: frente espiritual y frente físico. El espiritual va primero porque es la magnitud más alta, y después el físico. Entonces, si trabajamos en nuestra parte espiritual, en nuestros diferentes cuerpos energéticos, etéricos y etcétera, nuestro físico va a verse mejor y va a irradiar confianza y salud por consecuencia. Y eso significa y se refleja en un mejor nivel de regeneración y eventualmente en una calidad de experiencia mejor, y tener un mayor tiempo de vida, y eventualmente, conforme vayamos evolucionando, llegar a ser inmortales. Viéndolo, ahora vamos a pasar aquí. ¿Qué es un holograma? Esto es delicioso, así que miremos este videito. Holograms are created using lasers to capture and encode the information of an object in the form of an interference pattern. The light reflected from the object is combined with that of a reference beam to create an interference pattern which can be retained on a photosensitive surface, creating a complete image that can be viewed in its entirety from all angles. The information of the whole is present at every point. When the hologram is cut in half, the complete image is present on both pieces. When it is cut again and again, every piece still contains the representation of the whole image. It is not the actual object, but a representation of the actual object in every piece. Nassim Haramein believes that the representation of the universe is encoded by the interference pattern of the fluctuation of space-time on the surface of every proton. The difference from the static hologram example is that the holographic information encoding is dynamically happening at every microsecond at every moment, and it is constantly flowing throughout the universe. ¿Alguien habló? Bueno, pues miren, aquí sí se me olvidó poner una imagen sobre cómo funciona un holograma. Entonces vamos a usar esto directamente, algunas pequeñas hermosas diapositivas. Ok, pues entonces entendemos qué es un holograma. Primero, un holograma significa que es una imagen, ¿va? Sabemos que el universo es ilusionario en naturaleza y está hecho por medio de luz. La luz, ¿qué es lo que lleva? Lleva información, y esta información es la que eventualmente baja de las diferentes magnitudes
o octavas, y es lo que se le conoce como un efecto de sangrado, y que eventualmente es lo que está adentro y afuera de la realidad al mismo tiempo. Entonces, un holograma se crea cuando tenemos un objeto y pasa un láser, como se llama por ejemplo en este grado del espectrum del infrarrojo rojo, es el que puede venir y pasar a través de un objeto, y después de eso pasado por un medio de un espejo, y después de ahí derivado a una placa, y esta placa va a venir y va a guardar la información, de la distancia de la imagen, va a guardar la densidad, va a guardar también el estado, va a guardar, porque es un holograma, entonces va a guardar estados basados en qubits creo que se llaman. Qubits son no es como un bit es basado en un sistema binario de 0 y 1, mientras que un bit es mucho más grande porque es la unidad de memoria del universo. Entonces guarda diferentes potenciales o estados de el punto de interferencia. Digamos que esta es mi mano, yo puedo venir en una realidad, digamos, está así, en una realidad así, en otra realidad está así, en otra realidad está así, en otra realidad así, en otra realidad así, 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 etcétera. Entonces todas estas informaciones están guardadas en un qubit. Entonces el láser viene acá y guarda el fotograma principal. Entonces al venir y cortar el fotograma, este fotograma, por tener toda la información de todo, significa que es un punto de convergencia que guarda el potencial del todo. Entonces aunque vengas acá y se corte el holograma, siempre, aunque sea una versión más pequeña, y hasta sus versiones más pequeñas, siempre tendrá la misma información. Entonces ahí significa que tiene la información del todo, y esto se expresa en diferentes formas, a diferentes magnitudes, inferiores como superiores, y también como es adentro y es afuera, como las leyes del hermeticismo. Entonces podemos ver que la mecánica cuántica, explicando las cosas en términos de fractales y hologramas, directamente está expresando todo, y los hologramas son el modus operandi o el modo operativo de la realidad. Entonces, se las debo a la próxima charla, va a haber una foto de un holograma. Entonces, pasemos a la siguiente. No, ¿cómo te atreves? No. Esperemos. Guardemos. Ahí está. Aquí está. Ahora pasemos al siguiente punto, que es la escala Planck. ¿Qué es la escala Planck? Bueno, si hay dudas después de esto, me avisa. The famous mathematician Benoit Mandelbrot proved that the smaller the unit of measurement that you use, the more accurate your final result. This is important to the work of Nassim Haramein, al menos a mí no me because parece. he uses ¿Qué ya no te aparece? Ah, espérate, entonces déjame volver a compartir. Dale, dale. Ahí está. ¿Ya sale otra vez? Va. Simón. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Ah, va. The famous mathematician Benoit Mandelbrot proved that the smaller the unit of measurement that you use, the more accurate your final result. This is important to the work of Nassim Haramein because he uses the Planck units, the smallest unit of measurement available in the universe, in his calculations, which leads to an unprecedented level of accuracy. So, how incredibly small is the Planck unit? In order to give you a conceptual notion of the relationship in size between the Planck and the proton size, if the Planck was a little grain of sand, then the proton would be
the size of the distance between the Earth and Alpha Centaurus, an enormous bubble that spans large amount of space, some 4 light years across. And then fill it with grains of sand. That's how many Planck units are in the proton. Imagine every grain of sand on the Earth would just be the tiniest speck of the number of Planck units on a proton. Not only does this show how small the Planck unit is, but it also shows how many Planck units fit in a proton. Haramain calculated that all the little Planck pixels add up to all the information of all the other protons in the universe, and that the fluctuation of the Planck oscillators creates the information network that the universe uses to get constant feedback. Bueno, otro video muy hermoso de la misma película. Todo esto está conectado, entonces yo espero que la miren y que les guste. Y para que se vuelvan, bueno, no creyentes ni fanáticos, ¿da? Pero definitivamente vale la pena. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de la escala Planck. Ahora sabemos que si la escala Planck es la unidad más pequeña que existe en el universo y un protón que está hecho de luz es extremadamente grande, entonces podemos ver que todos los puntos de convergencia tienen toda la información del universo, como ya habíamos hablado previamente. Entonces, me gustaría hablar un poquito de esto, pero ya nos faltan 13 minutos, entonces vamos a avanzar un poquito más y vamos a hacer que las siguientes imágenes nos ayuden a unificar y a volver un poquito más robusto este conocimiento. Entonces ahora vamos a hablar del giro. Einstein was fascinated with light and how it worked. Este no tiene His famous traducción thought porque experiments would lead nunca le to hice la several traducción. counterintuitive ideas that would forever change our world. One of those ideas was his theory of relativity. Einstein's general theory of relativity explained gravity as a consequence of the curvature of space-time created by the presence of mass and energy, and that space-time could be calculated through geometry. It literally acts like a fabric that stretches and bends. When you put lighter objects near a heavier one, they spin in the gravity well created by the large object. Einstein saw the fabric of space-time and gravity as continuous. Haramain sees the fabric quantized with a sea of almost infinitely small Planck pixels. So it behaves like Einstein's fabric on a cosmological scale, but the big breakthrough is that because it is made of tiny quantized Planck pixels, it allows for the forces of spin and gravity to be accounted for by Haramain's geometry at the quantum level. If you think of the water in a perfectly still kitchen sink, it could look like a single sheet of water. But if you pull the drain, the water spins around the drain while the rest of the surface is perfectly flat. This is how Haramain's work gets results like Einstein's single sheet. Yet because the water is really tiny individual drops, it allows for spin to be present at the quantum level. The other difference is that we can't think of it as a single sheet. Think instead of it being stacked infinitely high and infinitely low, infinitely right and infinitely left, in a giant Planck pixel soup that fills the universe, allowing spin to occur anywhere. Einstein geometrized space-time at the cosmological. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, se tocó muchas cosas, pero lo más importante de esto es de que se tocó el giro. Una ley del hermeticismo dice que nada está detenido, todo siempre está en movimiento, pero está girando tan rápido que a nuestra perspección o nuestra perspectiva limitada,
el mundo físico ilusionario se mira como sólido, que como no tiene movimiento, pero en realidad lo tiene y es maleable en naturaleza. Entonces, esto nos lleva al siguiente pensamiento de que si es maleable, entonces, ¿en qué octava nosotros podemos venir e influenciar esto? Entonces lo podemos influenciar por medio de nuestra imaginación y conciencia y por medio de nuestros pensamientos, que son una jerarquía y hasta dos jerarquías mayores que el conoce, que la realidad física. Entonces ahí entran muchas de las personas que practican magia, practican ciencia y manifestación, pero hay que un método para eso y hay un orden y una jerarquía. Pero en otras charlas en el futuro hablaremos de eso, pero ahora estamos viendo la ciencia. Entonces ahora miremos esto. Ahora hablaremos de qué es del, del yin yang y vamos a hablar de una figura geométrica que es conocida como el toroide. Entonces, esto no tiene audio, pero definitivamente es una imagen visual que nos va a ayudar a entender lo que vamos a hablar a continuación. Wow, qué hermoso, qué hermoso. Lester o Alejandro, si quieren que lo vuelva a pasar, me avisan por favor, para que lo vuelvan a observar de una forma más detallada. Dale, Muchas dale. gracias. Volverlo a pasar, está bien. Gracias, gracias. Ahorita me encargo. Bueno, entonces, ya que lo vieron, miren, pueden ver esta figurita que estoy poniendo acá. Simón. Va, miren, esto es un toroide. Entonces, como se puede ver, un toroide está conectado entre estos dos puntos por lo que se le llama este cilindro. Este cilindro es conocido como un hiperboloide, que es lo opuesto de un toroide. Entonces, un toroide tiene dos nociones de vórtice. O sea, que vimos giro, ¿va? Pero aquí hay dos giros. Un giro de explosión, que es este de aquí arriba, que eventualmente que sale del origen, que es el centro del toroide, y directamente el punto de evento de horizonte, que es la mitad. Y cambia de polaridad. Y se vuelve lo que es conocido como una implosión. Entonces el movimiento de implosión es de afuera para adentro y el de explosión es de adentro para afuera. Pero entonces al mismo tiempo, si nosotros venimos y aplastamos esto, podemos ver de que geométricamente en una dimensión esto es una línea acá. Pero si nosotros hablamos en dos dimensiones, podemos venir y voltear esto y se vuelve un círculo. Y cuando hablamos de 3 y 4 dimensiones, en lugar de ser un círculo, son varios círculos a la vez, como la flor de la vida. Y en un modelo 3D, una flor de la vida puede ser también expresada adentro de de varios círculos que expresan diferentes toroides simultáneamente conectados al mismo tiempo. Entonces, ¿a qué hago yo referencia con una flor de la vida? Hago referencia a esto. Esto es el toroide y aquí está superposicionado la flor de la vida, que también expresa al mismo tiempo el cubo de Metatron. Y el cubo de Metatron también tiene los sólidos platónicos adentro de él. Entonces hablaremos de los sólidos platónicos y cómo se expresan en términos alquímicos y geometría
otro día, porque esto es harina de otro costal. Entonces, ahora vamos a ver que hablamos de el concepto de la teoría holográfica, de cómo la información está en todo y también cómo de los fractales y de las diferentes magnitudes. Y esto está regido por una ley llamado la secuencia de Phi o en inglés el Golden Ratio. Entonces, miremos estos ejemplos de acá. Podemos ver que el universo está adentro de un toroide. Podemos ver también a un macrosistema del lado izquierdo y un microsistema a diferentes magnitudes del lado derecho. Entonces vamos a ver la Tierra, por ejemplo, los campos electromagnéticos y todas las cosas y las normalmente se expresan en círculos, en curvatura, como dice la curvatura, el espacio se expresa en curvas, es por lo mismo, porque se escribe en su forma natural toroidal y esto se expresa en diferentes magnitudes. Entonces vamos a ver, aquí podemos ver en el sistema macro, podemos ver el Milky Way, podemos ver una galaxia y otra galaxia, que también se expresa como la doble hélice del ADN. Y podemos ver de que el, ¿cómo se llama? The Diluvian Man en inglés, que no me recuerdo cómo se llama en español, de Leonardo da Vinci también expresa Phi y también expresa que es la eh, ¿qué digo? Es la numeración matemática por default y por naturaleza del universo por la cual se expresa matemáticamente y también cómo se expresan las doble hélices en eso, como un árbol, las raíces y las hojas de arriba son parte del toroide y el tronco es el hiperboloide. Podemos ver cómo la división celular también expresa eso, como un tomate, como la geometría. Esta es una geometría de un tetaedro, pero no me recuerdo cómo, hexatetaedro o algo así, pero no me recuerdo. También una naranja, como tiene también eso. Y un toroide como el del espectro. Entonces, aquí vamos a continuar la segunda parte, pero hay un bono. Entonces, aquí podemos ver cómo la estructura de la Merkaba expresa en una parte el centro, por ejemplo, de un toroide. Entonces, significa que hay diferentes realidades superpuestas una tras la otra siempre alrededor. Entonces, todo está expresado en holográficamente. Entonces, cada frecuencia abarca una realidad, otra frecuencia, otra realidad y así. Y todas están superimpuestas sobre sí mismas, sobre el centro, y están todas conectadas y expresadas al mismo tiempo. Entonces, la teoría holográfica fractal es algo básico para venir y entender cómo funciona directamente la realidad. Entonces, y ahorita lo último, vamos a ver palabras de sabiduría. La conciencia no surge de la materia, porque la materia no existe verdaderamente, más bien tiene una apariencia ilusionaria de materia que surge de la conciencia subyacente, como vimos en el ejemplo de los vórtices. Está un lavamanos lleno de agua. Lo que está en la superficie es lo que se puede tocar y hace el ruido, pero abajo no, el agua es calmada. Entonces esto significa que la capa ilusionaria es lo que está arriba y lo subyacente es lo que está abajo, calmado, profundo y expresa las jerarquías más altas, como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Entonces la naturaleza, espacio y tiempo también emerge del entrelazamiento cuántico. Como vimos en uno de los videos, todo está conectado por una red de puntos de convergencia cuánticos que tienen toda la información del universo y por lo tanto todo está en movimiento. Entonces significa que todo tiene un giro. Entonces ahora el universo mental y está sostenido en la mente del todo. Significa que un modelo inteligente, sea Dios, el creador infinito, la fuente no manifiesta, es el río o una fuente de energía mayor y más coherente que mantiene todo lo demás en un orden, en un balance perfecto que puede expresar caos y ese caos puede volver a nacer un orden, como el ave fénix que muere y renace, los ciclos de reencarnación, de vida y de la muerte y así, etcétera, la naturaleza dual, porque es real. Y bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta antes de
que terminemos y termine la grabación para que quede grabado. Por ahora no, Sergey. No, no. Ah, está bueno. Mira, muchas gracias, muy buena explicación. O sea que básicamente lo que yo logré entender un poquito de esta, pues básicamente plática es al hablar de fractales. Ujú. Los fractales básicamente son como manifestaciones en espiral Sí. Ujú. con características repetitivas. Sí, así es, ajá. Ajá, y que en algún momento dado crean una realidad ilusoria. Ujú. Ahí está, ¿verdad? Sí, Ujú. que se expresa en un holograma. Es un holograma. Excelente. Ujú. Y cuando nos pusiste el holograma podría ser un cubo de, ¿cómo dijiste que se llama? ¿Un cubo de Metatron o vos decís un...? Ese. Ajá. Ajá, un cubo Metatron podría ser esa expresión del holograma. Sí, pero sería Ya, también expresado en la flor de la vida. en la flor de la vida. Ujú. Que es Ujú. una grid de, creo, Y el 36 por 36 círculos, creo yo. calidad, calidad. Qué interesante, fíjate, Ujú. viéndolo desde esa perspectiva. Y lo otro que nos platicaba sobre el toroide, Ujú. se puede decir que es como el holograma del universo. Sí, podrías también decir de que es la geometría base por o sea, todas las cosas están adentro del toroide, porque el toroide Ujú. abarca perfectamente la flor de la vida adentro de su propia estructura. Entonces es la estructura por default del universo. Ya, Ujú. es como la flor de la vida en tercera dimensión. Así es. Ujú, Ya, buenísimo, ujú. buenísimo, buenísimo. Vos y eso mismo es lo que abre la forma del cubo de Metatron, ¿va? Sí. Que es lo que estabas explicando. Ujú. Sí, así es. O sea que lo último que pones que es muy interesante y muy profundo es que la conciencia, a la hora de la conciencia que no surge de la materia, tendríamos que empezar por definir a la conciencia bajo esta concepción, Ujú. como no surge de la materia, porque realmente es una ilusión. Podríamos hablar que esa apariencia ilusionaria de lo material surge de una conciencia subyacente. Al hablar de una conciencia subyacente, podríamos estar hablando de la mente cósmica. Ajá, así es. Ujú. Ya, ok. Eso está bastante bien. Eso está bastante bien. Ujú. Ah, bueno, Sí, pues, sí. sí, no. Qué bueno, Lester, Alejandro, y que les gustó. Y bueno, Alejandro, yo creo Sí, que la próxima semana te va a tocar a vos si te querés animar, ya que hayas dicho que sí, entonces te, es- sí, pues. sí, te esperamos en la misma hora, el mismo canal y la voy a grabar y la voy a subir después, entonces. Va, muchas gracias. Sí, yo creo que voy a tratar de hacer una integración entre Ujú, dentro de la plática de Julio y la tuya, ujú. enfocado pues a algún tema que yo, de este lado pues habíamos dicho la logoterapia, ¿verdad? Ujú. Y pues que realmente es ese autodescubrimiento y ese entendimiento desde el espíritu, ¿verdad? Con una integración pues metafísica de lo que se ha explicado. Muy interesante, muchas gracias, de verdad, Carlos. Bastante interesante.